Señor gobernador, muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras, muchas gracias por esa condecoración. Yo le confieso que no suelo aceptar condecoraciones. Creo que las condecoraciones, aunque yo las he otorgado con muchísima frecuencia, en el caso de un presidente, a uno no tienen por qué condecorar por cumplir con el deber, por cumplir lo que uno jura cumplir cuando se posesiona, que es cumplir con nuestra Constitución. Y eso es lo que, en cierta forma, he hecho durante estos 8 años, cumplir con la Constitución. Pero le agradezco de corazón este reconocimiento. Este es un departamento que yo aprecio enormemente, con el que he tenido una vieja relación, inclusive hasta mis antepasados. Recuerdo una de las primeras veces que vine a Popayán, que me dijeron que aquí había un postre que se llamaba el postre Eduardo Santos. Y entonces me dieron el postre Eduardo Santos. Me pareció que, no sé por qué se lo pusieron el postre Eduardo Santos, pero me pareció muy rico. Recuerdo muy bien cuando estuve en el Tambo y me tocó salir del Tambo escondido en una ambulancia, porque la guerrilla estaba alrededor y se estaba tomando el Tambo. Y me dijeron, a usted no lo pueden agarrar, váyase en esta ambulancia. Entonces me puse como un enfermo y la ambulancia salió y me escapé de la guerrilla. El café ha sido un producto para mí muy importante. Nunca he sido cafetero, pero siempre he creído que los cafeteros representan algo demasiado importante para el país por su historia. Inclusive mi tesis de grado en una universidad la hice demostrando cómo el minifundio cafetero era responsable por la estabilidad democrática de Colombia. Colombia tiene una de las democracias más antiguas de América. Y en el café también luché para que departamentos como el Cauca tuvieran más voz y voto en la Federación de Cafeteros. Hicimos una gran reforma y así fue, y el Cauca ha surgido como una potencia cafetera, como lo dijo el señor gobernador. En fin, he tenido muchísimas relaciones antiguas con el Cauca, pero como presidente me complace muchísimo ser el presidente que más ha visitado el Cauca en toda su historia. Ningún presidente ha venido al Cauca tantas veces, ni ningún presidente y me complace también muchísimo decir que ningún presidente ha invertido tantos recursos en el Cauca en toda su historia. Pero al mismo tiempo, lo que les decía al principio, yo solamente estaba cumpliendo con la Constitución y con las leyes. Pero el Cauca se convirtió también en un laboratorio de las cosas difíciles, pero también de las soluciones. Aquí estaba encapsulado todo el problema nacional, el problema de la guerra, el problema de la diversidad, que para mí no es ningún problema, es una fortaleza. Y usted lo dijo muy bien, señor gobernador, a través del diálogo se resuelven los problemas. A través del diálogo es como aquí y en cualquier parte del mundo se resuelven los problemas. Y eso es lo que he querido hacer durante estos 8 años. Esta es mi última visita, creo, al Cauca como presidente de la República. Estuve hace muy poco, hace 15 días en Guapi, como nos mencionaba el gobernador, inaugurando la interconexión eléctrica con Nariño. Hemos hecho esfuerzos inmensos en todos los frentes, Y me complace hoy venir a un evento que tiene un significado muy especial, y es este evento de declarar libres de minas antipersonal a 36 municipios nuevos. ¿Por qué digo que esto tiene un significado muy especial? Porque ese es uno de los temas que
representan con más vigor, con más fuerza, la crueldad de la guerra, pero al mismo tiempo el contraste demuestra también con total contundencia los beneficios de la paz. Recuerdo cuando estaba pidiendo recursos para este programa en Naciones Unidas y me llevé un folleto que parecía un libro para enseñar a los niños a leer o a identificar animales, porque era un folleto muy para niños, y lo repartí. Nuestro objetivo en esa reunión era conseguir, si la memoria no me falla, $100 millones, pues el folleto produjo que se multiplicaran por 3. ¿Por qué? Porque el folleto lo que decía era cómo deben trasladarse los niños a sus escuelas evitando las minas antipersonal. Y eso impresionó muchísimo a los ministros, embajadores, jefes de Estado que estaban ahí. Y esto es en Colombia, sí, esto es en Colombia, somos el segundo país más minado del mundo después de Afganistán, y los niños en Colombia tienen que leerse esto para irse al colegio. No, esto tenemos que acabarlo. Por eso digo que este evento de hoy encapsula también lo que estamos haciendo. Y yo quiero felicitar a todos los que en una u otra forma han tenido que ver con este proyecto de declarar, ojalá para el año 2021, a Colombia totalmente libre de minas antipersonal, después de haber sido el país más minado o el segundo país más minado del mundo. Se han logrado declarar libres de minas más o menos el 67% de los municipios, un número muy importante. Esta es una labor extremadamente arriesgada, peligrosa y costosa. Colocar una mina es muy fácil, erradicar esa mina es dificilísimo y se requiere mucha voluntad y mucho valor. Por eso también como me complace ver aquí trabajando a todos en forma conjunta, unidos, nuestro ejército, que hoy tiene una brigada. Ya yo di la orden de crear una segunda brigada que debe estar creada a finales de este año a más tardar. Tenemos tal vez la brigada antiminas más grande del mundo, la más profesional, son cerca de 5.400 hombres, General Mejía, y que hacen una labor extraordinaria y que han logrado avanzar en forma muy importante en ese objetivo de declarar a Colombia libre de mina antipersonal. Han estado también presentes muchas organizaciones no gubernamentales, civiles, dedicadas a esta labor, internacionales, nacionales, e inclusive hay también una unidad de las propias FARC que ahora se dedican también a esta actividad de desminado. Entonces ahí está la comunidad internacional, nuestras fuerzas militares, las antiguas FARC, hoy partido político, todos trabajando por un objetivo muy importante que es declarar a Colombia libre de mina antipersonal. Pero eso no es suficiente, tenemos que ir mucho más allá. Yo por eso les decía ayer a los colombianos y a los nuevos congresistas, a los nuevos senadores y representantes, que recordáramos lo que Bolívar dijo en el Congreso de Angostura hace casi 200 años, hace 199 años, que le dijo a los colombianos que si queríamos tener una república viable, nos uniéramos, que dejáramos las divisiones, que dejáramos esos odios y esa sed de venganza a un lado y que nos uniéramos en propósitos comunes, como debe hacer cualquier país, cualquier sociedad. Y también
les pedí a los colombianos y les pedí a los congresistas que aplicaran esa norma que desde la época de los clásicos, cuando se inventaron la democracia, lo decía Platón, lo decía Sócrates, lo decía Aristóteles, la política para que pueda funcionar y pueda ser efectiva, las democracias para que sean gobernables, necesitan moderación, necesitan alejarse de los extremos, necesitan respetar al diferente y entablar con el diferente un diálogo. Por eso, gobernador, su palabra diálogo es tan importante para resolver los problemas. Y ha sido la política desde la época de los griegos, de los antiguos griegos, el diálogo, la discusión, y a través del diálogo y la discusión el encuentro de las soluciones. Y eso es lo que tenemos que hacer después de 54 años de guerra. Estamos todavía tratando de apagar el incendio, que todavía quedan unas llamas con el ELN. Y estamos en este momento negociando a ver si podemos dejarle al próximo gobierno un cese al fuego y un acuerdo marco sobre la agenda. El cese al fuego no le quedan sino 2 puntos, que para mí son líneas rojas, que les he dicho, si no aceptan eso no hay cese al fuego. Primero, por supuesto que no pueden secuestrar si hay cese al fuego. Eso no, a nadie se le puede ocurrir que uno va a permitir un cese al fuego y le dice a la… Y la segunda línea roja es que las fuerzas militares, nuestras fuerzas armadas, pueden operar en cualquier parte del territorio sin pedirle permiso a nadie, simplemente cumpliendo con su mandato constitucional. Esas son las 2 líneas rojas. Si el ELN acepta, entonces vamos a tener un cese al fuego y entregarle al próximo gobierno un cese al fuego verificable y real. Yo espero que en el otro aspecto, el del acuerdo marco sobre los demás puntos, pues se pueda seguir avanzando, y ahí hay buena voluntad, y si hay buena voluntad por parte del ELN, podremos terminar de apagar ese otro incendio que además, infortunadamente, ha generado víctimas últimamente en los municipios donde opera, de lo que estamos hoy hablando, que son las víctimas de las minas antipersonal, puestas por el ELN. Y eso es lo que también queremos erradicar de la faz de Colombia. Y les decía que yo me dediqué a cumplir la Constitución que juré cumplir cuando me posesioné, porque la Constitución nos obliga a buscar la paz. La paz es un deber, es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Y yo me dediqué a eso. Y me dediqué a buscar la paz, pero una paz equilibrada, una paz sensata, una paz justa y una paz imperfecta, porque la paz es imperfecta por definición, porque es producto de una negociación. Hay quienes me decían, no, es que aquí no se puede sentarse usted a dialogar con los que ha combatido con tanta efectividad cuando fui ministro de Defensa. Usted los tiene doblegados. ¿Por qué se va a sentar a negociar con ellos? Porque de eso se trata el fin de un conflicto. Y si alguien aprendió a combatir las FARC, fue este servidor, este humilde servidor, al lado de nuestras fuerzas militares, de nuestra policía. Y por eso me decían el verdugo de las FARC, porque fui el más efectivo. Pero precisamente por eso era que teníamos que sentarnos a acabar el conflicto a través del diálogo, porque todos los conflictos armados de esta naturaleza se han acabado y se tienen que acabar a través del diálogo, no matando hasta el último guerrillero, porque eso es imposible y además no tiene ningún sentido y se hubiera demorado 20 o 30 años más. Por eso nos sentamos. Y también pusimos unas líneas rojas, todas se cumplieron, que querían que
negociáramos las Fuerzas Armadas y la policía como habían pretendido y lograron muchos de los grupos guerrilleros y los grupos insurgentes en otras partes del mundo. Nosotros dijimos, ni siquiera permitimos que se toque ese punto, ni siquiera, eso no es negociable. Y pusimos otro tipo de líneas rojas que fuimos cumpliendo sin traspasar una sola de ellas. Si ustedes estudian el proceso se darán cuenta, pero llegamos a una paz justa, a una paz equilibrada, a una paz que nos permitió ayer llegar al Congreso de la República y ver a los excomandantes de las FARC que habían votado por primera vez en su historia, en su vida, desarmados, luchando por sus ideas, que yo no comparto, pero que sí me hago matar para que las puedan decir en democracia. Es un avance importantísimo para nuestra democracia. Nuestra democracia hoy es más fuerte por ese fenómeno, porque en lugar de estar el grupo más poderoso, más antiguo, el grupo guerrillero que durante 54 años generó todo tipo de violencia, desarmado, desmovilizado, sometiéndose a la justicia, cosa que la gente decía, eso nunca va a pasar, sometidos a la justicia, ahí estuvieron ante la Justicia Especial de la Paz, porque los máximos responsables van a ser juzgados y condenados, y van a ser sancionados, no con una justicia tradicional, ordinaria, con una justicia transicional, con una justicia que da unas oportunidades para pasar la página y poder tener paz hacia el futuro. Pero ayer les decía a los colombianos, en eso vamos avanzando. Este acuerdo tiene cosas muy importantes y cosas muy originales, por eso el mundo entero está pendiente del cumplimiento de los acuerdos, nunca antes, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la máxima instancia del mundo, había emitido tantas resoluciones por unanimidad en apoyo a un proceso como lo ha hecho con Colombia. Por eso todo el Consejo de Seguridad está mirando que nosotros cumplamos con la palabra empeñada, porque esos acuerdos están allá en Naciones Unidas, yo se los entregué al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y están diciendo, mire, nosotros los hemos apoyado, pero cumplan con su palabra. Y decía que no es una paz perfecta porque no puede ser perfecta, porque es producto de una negociación. Estos acuerdos tienen una columna vertebral, donde traza uno la raya entre justicia y paz. ¿Cuánto de justicia está uno dispuesto a sacrificar para lograr la paz? Acuérdense ustedes lo que era este país hace 10 años. Este país, todos los titulares, se tomaron tantos pueblos, las tantas pescas milagrosas, era un país incendiado. Allá en ese momento, por favor, que alguien sensato haga la paz. Pues se hizo la paz, y con sensatez. Ahora dicen, pero ¿cómo han negociado que estos señores, en lugar de irse a la cárcel 40 años, ahora puedan ir al Congreso? Pues ese es parte del precio que se tocó pagar, y aún así van a tener que ir ante la justicia, que es lo que la comunidad internacional dice es increíble. Primera vez en la historia que las dos partes acuerdan una justicia especial y se someten a ella, sobre todo la primera vez que una guerrilla lo hace. Nunca antes en ninguna parte del mundo se había hecho, pero aquí dicen, no, horror, eso no es aceptable. Claro que es aceptable, porque es que de eso se trata un proceso de paz, de cambiar las balas por los votos, la violencia por la democracia y el diálogo, y eso es lo que estamos viendo.
Y eso es… Ahora, yo decía ayer en el Congreso lo de la moderación y la unidad. Nosotros somos un país muy rico, este departamento sí que es un departamento rico por su diversidad. Colombia también, su diversidad ambiental, su diversidad cultural. Y como decía un antiguo profesor mío, gran escritor mexicano, Carlos Fuentes, la fortaleza de América Latina está en su diversidad. Y si hay un país que tiene fortaleza por su diversidad, o que la debería tener, es Colombia. Y dentro de esa diversidad es que tenemos que convivir y encontrar esos comunes denominadores y encontrar esos acuerdos mínimos para lograr, como lo estamos haciendo con este objetivo concreto de desminar a Colombia para el año 2021, tenemos que ponernos causas que estén por encima de las diferencias políticas, por encima de las ideologías, y seguir respetando nuestras diferencias políticas y nuestras diferencias ideológicas. De eso se trata la democracia. Yo puedo no pensar lo mismo que piensan muchos de ustedes. Yo no pienso igual a lo que piensan las FARC, pero esas diferencias se pueden administrar con civilidad, con sensatez, en democracia, sin agresiones. Y eso es lo que yo le pedí ayer a los colombianos. Por eso, y confieso que me dio cierta tristeza, que después de este discurso, que en cierta forma fue conciliador, ahí no se quiso agredir a nadie, se quiso dar un parte a los colombianos de lo que hemos hecho en estos 8 años, en favor de la paz, en favor de la equidad. Colombia ha sido el país que más ha avanzado en materia de equidad y de lucha contra la pobreza de toda América Latina, en favor de la educación, que ahora es gratuita, que hay primera infancia, que el acceso a la educación superior se ha incrementado en más del 20%, o cerca del 20%, y muchas otras cosas, infraestructura y los indicadores sociales. Quise hacer eso, pero quise hacer un llamado a la moderación y a la unidad. Y luego escuchamos unos discursos realmente violentos en sus expresiones, y eso es lo que tenemos que dejar a un lado, y hay que perseverar para que eso suceda, y posiblemente seguiremos escuchando ese tipo de ataques verbales y de ataques y de señalamientos, pero hay que perseverar en la lucha por la paz. Una paz que comienza es en nuestros corazones, en el alma de todos y cada uno de los colombianos. A eso vino el Papa Francisco, vino a eso. Me lo dijo muchísimas veces antes de venir. Yo voy a Colombia cuando ustedes estén listos para dar el primer paso hacia la reconciliación. Y a eso vino, a empujarnos a dar ese primer paso hacia la reconciliación, porque él sabía que era más difícil construir la paz que terminar el conflicto. Y es más difícil. Terminar el conflicto fue muy difícil, pero construir la paz es más difícil, porque construir la paz requiere de una reconciliación, requiere que la gente cambie sus odios por la reconciliación, que deje atrás esa fuerza tan impositiva que es la venganza, y la cambie por una actitud de diálogo, de amistad, o por lo menos de respeto por la diferencia. Y eso toma tiempo. Yo digo que la construcción de la paz es como la construcción de una catedral, ladrillo por ladrillo. Tiene que tener cimientos sólidos, que son los que hemos construido estos últimos tiempos, y ya estamos construyendo esa paz poco a poco. Y eso es lo que le pido hoy a los caucanos en esta despedida. Si hay un departamento que tiene autoridad moral
para exigirle al resto de los colombianos, porque ustedes han sufrido la guerra como pocos colombianos, para decir tenemos que perseverar en esa construcción de la paz, son ustedes. Yo ya me voy, y esa paz, me decía alguien, usted se va a cuidar a su nieta Celeste, ¿y quién cuida la paz? Mi respuesta es, la paz la cuidan los colombianos, el pueblo, porque es de ella, eso no es mía, ni de mi gobierno, es de ustedes. Y ustedes que han sufrido tanto aquí en el Cauca, son los más interesados en que esa paz se siga construyendo, que apenas se están haciendo, por lo que ustedes han sufrido. Estoy seguro que van a ser los más entusiastas en continuar esa construcción de la paz. De manera que qué bueno haber venido hoy a esta despedida del Cauca, a este evento tan significativo de declarar 36 municipios más libres de minas. Este es un subproducto maravilloso de esa paz, pero para decirles a ustedes, por un lado, gracias por el apoyo que siempre encontré en este departamento, en este recorrido, en este camino tan difícil. Yo tenía muchas veces necesidad de llenarme nuevamente de energía para continuar. Recuerdo muy bien cuando un profesor muy agudo me dijo, cuando se sienta a punto de tirar la toalla, porque le van a dar muy duro, el costo para usted va a ser inmenso, hable con las víctimas, siéntese que le cuenten su vida, sus dramas, su sufrimiento, eso lo va a reenergizar. Y eso hice. Yo tenía casi como disciplina, como gimnasia, hablar con las víctimas una por lo menos cada semana, pero también tenía algo que a mí me llenaba energía, ir a los departamentos, ir a los sitios que estaban sufriendo la guerra, que sufrieron la guerra, para escuchar a la gente diciendo, presidente, persevere, siga, no vaya a flaquear. Uno de esos departamentos, tal vez el que más me decía con más vehemencia, era el departamento del Cauca. Por eso, mil gracias. De manera que ahí les dejo esa paz que, como les digo, no es mía, es de ustedes. Pero también dejo un legado para este departamento de un progreso muy importante y, como lo decía el gobernador, por supuesto que faltan muchas cosas por hacer y en el país también, pero lo más importante de cualquier gobernante es poder mirar para atrás. Es decir, hice lo que pude hacer, posiblemente me equivoqué muchas veces, pero avanzamos y en este caso Colombia avanzó muchísimo, porque no es solamente la paz requiere de un avance en el ámbito social. Tenemos una economía mucho más fuerte de la que teníamos hace 8 años, tenemos la inversión más alta de nuestra historia y de América Latina. Hoy somos vistos en el mundo como un país relevante, vamos a los que quieran viajar a 91 países con nuestro pasaporte, orgullosos si no nos piden esa humillante visa. Somos reconocidos hasta en el deporte, nos convertimos en potencia deportiva, tenemos cobertura universal de la salud, tenemos una infraestructura que está en marcha, una verdadera revolución conectando las regiones. O sea, dejamos un país mucho mejor de lo que lo encontramos. Y yo espero, de veras, de corazón, que al próximo gobierno le vaya bien, porque si al presidente le va bien y al gobierno le va bien a todos los colombianos. Yo no voy a interferir en asuntos políticos, voy a dedicarme a otros menesteres,
pero es importante que el próximo gobierno le vaya bien y por eso hacía ese llamado a la unidad y a la moderación. Es algo que no se les olvide, unidad y moderación, porque así es como los problemas se pueden seguir resolviendo y podemos seguir avanzando. Resolver los problemas a través de la imposición y la violencia o la represión, eso no nos lleva a ningún lado. Por eso le deseo al próximo gobierno lo mejor, pero yo vine aquí fue a agradecerles a ustedes, los caucanos, el apoyo que recibí durante estos 8 años, nunca lo olvidaré, siempre los llevaré en mi corazón. Muchas gracias.